La lógica romana del pan y el circo como estrategia para desviar la atención de las masas de los asuntos verdaderamente importantes en materia política, económica y social rige la industria del entretenimiento, de tal modo que en el fenómeno preocupante de la adicción, obsesión, dependencia, ocio dedicado únicamente a imitar, a indagar, a saber sobre la vida de los llamados influencers y el contenido que transmiten en las diferentes redes sociales, implica un grave deterioro de las capacidades críticas de lo que Immanuel Kant llama en su escrito Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? En latín el sapere aude, que significa pensar por uno mismo. Y hay un fenómeno psicológico bien importante en la adicción colectiva a los escándalos y al estilo de vida frenético de las celebridades, de las personas famosas, y es que en la industria del entretenimiento se tienden a saciar pulsiones que van desde la indignación frente a la injusticia en películas que tratan sobre héroes que luchan contra un malvado opresor, y es como si el capitalismo a través de la industria del entretenimiento estuviese diciendo no luche contra la plusvalía, no luche contra las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza en el mundo real, sino que satisfaga su afán de justicia, sus deseos de equidad, su rabia y frustración en estas historias de ficción que tienen una función de anestesiar la mente, de paralizar la acción política. Y en el caso de la divulgación masiva de cosas tan increíblemente insustanciales como las parejas, embarazos y otros aspectos completamente inconsecuentes de la vida de personas que tienen una fama gigantesca, lo que hay es una técnica de distracción y de control, porque la distracción fomenta la ignorancia y la ignorancia es la condición para el dominio. Entonces hay que cuestionar, utilizando ese concepto de Kant del sapere aude, de pensar por uno mismo, si las redes sociales y otros ámbitos del Internet realmente están contribuyendo a la adquisición de conocimiento, al ejercicio de la reflexión, a la crítica, a la duda metódica, al escepticismo, que son actitudes fundamentales para la filosofía, desde la escuela de los escépticos hasta Descartes, o si por el contrario se trata de distractores. Algo particularmente preocupante es el auge de la red social TikTok, en donde se reflejan los ideales de adoración a la superficial, de culto al sensacionalismo barato, de adoración ciega a lo más insulso e insustancial que provienen del capitalismo. ¿Y de qué manera se refleja? En el contenido que millones de personas consumen ciegamente, pasan de un video con un tema sumamente banal, que raya ya en lo insultante por lo poco que contribuye al desarrollo intelectual y cultural, pasan de ese contenido a otro contenido completamente distinto, pero incluso más ofensivo para el intelecto. Y la capacidad de concentración, que es fundamental para la lectura, que es crítica para poder manejar información, para tomar decisiones, para crecer espiritualmente, se pierde en esta plataforma que tiene un impacto devastador en las capacidades cognitivas de las personas. Las personas se reducen simplemente a imitadores, consumidores sin ningún tipo de criterio artístico, sin ningún tipo de exigencia frente a las mercancías que equívocamente se llaman de entretenimiento, cuando en realidad son de distracción, de manipulación ideológica, de imposición de un montón de clichés que van desde la forma de hablar hasta la forma de comportarse, hasta los valores morales. Se prima la riqueza, se prima ciertos comportamientos, cierta música, cierta forma de expresarse, y se está promoviendo un dominio cultural sobre el sujeto que atraviesa el mismo cuerpo a través de estas plataformas que enganchan la atención de miles de millones de personas en el mundo, y lo hacen de manera impune, de manera incontestada, porque no hay una reacción lo suficientemente consciente del peligro que suponen estos distractores. Y es peor incluso cuando se considera que estamos en un momento verdaderamente crítico en la historia de la humanidad. Las armas nucleares que tienen países como Rusia, Estados Unidos o la OTAN, China, Corea del Norte, si se llegan a utilizar, acabarían con todas las formas de vida inteligentes, complejas, desarrolladas en la faz del planeta.
Paralelamente está la amenaza de las armas biológicas, todas las enfermedades que provoca el proceso criminal e irresponsable de producción de alimentos química y genéticamente modificados, el hecho de que la producción de medicamentos favorece más la creación de valores de cambio en vez de valores de uso, lo que quiere decir producir e investigar, comercializar en el ámbito de la medicina más con el interés de vender que de curar enfermedades. Todas las tensiones que están ocurriendo entre Irán, Israel, entre Rusia y Estados Unidos, la locura de la geopolítica que guarda la amenaza latente de que estalle una tercera guerra mundial, todas las contradicciones del capitalismo, desde la plusvalía absoluta y relativa hasta la especulación de capital ficticio que provoca crisis a nivel mundial, como la crisis de 2008 que hace que millones de personas pierdan sus empleos, sus trabajos, el auge de la inflación, la explotación que suponen los préstamos, el aumento en la desigualdad. Tengamos en cuenta que el modo de producción capitalista es el modo de producción más desigual en la historia de la humanidad y es muy conveniente que miles de millones de personas, en vez de tener una conciencia clara de las relaciones sociales económicas que causan la pobreza, que causan la enajenación, que causan la explotación, en vez de tener una idea concreta de cómo es que se tiene un sistema político en donde una persona tiene la potestad para presionar unos botones que deciden el futuro de toda la humanidad, en vez de preocuparse por el problema de la destrucción del medio ambiente, de la depredación de recursos, del uso destructivo de la ciencia y la tecnología, se ocupan de lo que el capitalismo vende en su fase más degradante, que es la cultura de masas del entretenimiento que se reproduce masivamente en las redes sociales. Entonces la reflexión es no consumir más estas plataformas que tienen una función de manipular, de eclipsar las cosas que realmente deberían preocuparnos y que solamente afectan de forma negativa las capacidades intelectuales que hoy más que nunca se necesitan desde el punto de vista de la lectura, del pensamiento crítico, para generar una respuesta urgentemente necesitada frente a la magnitud de la crisis contemporánea.